Buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí presentes. Y hoy vamos a tener un nuevo webinar que se llama Jesús, Pastor y Jardinero. Y es hacia otra lectura ecológica de Jesús, tomando en cuenta la cita de Juan 20, 11, 18. Y que quiero compartirles que ya llevamos 4 encuentros. Esos encuentros los van a encontrar ustedes en YouTube, en Educater STJ, y luego ponen el nombre del webinar. Ahí van a estar, y este ya va a ser el quinto. Esos 4 que ustedes ven ahí ya están colgados en el canal de YouTube. Y los invitamos y las invitamos a que se inscriban para que les puedan llegar las notificaciones de nuestras propuestas formativas. Y les presento nuevamente a Pedro Pablo Achondo, que él es chileno y teólogo misionero, ya ha trabajado en cárceles con indígenas y tiene una vasta experiencia. Y como teólogo nos está acompañando y nos propone una forma diferente de mirar a Jesús para amarle y llenar de esperanza nuestro corazón. Pues sin más, yo los dejo con Pedro Pablo para este webinar que seguramente va a estar muy lindo porque la figura de Jesús como pastor y ahora como jardinero nos va a dar mucha esperanza. Pues te dejo, Pedro Pablo, con este público lindo que hoy nos acompaña. Muy bien, muchas gracias, Rosa Elvira, como siempre. Buenas tardes a todos, a todas. Estemos donde estemos. Aquí en Chile, por lo menos, ya es más o menos noche y hace mucho frío. ¿Ah? Estamos en pleno invierno y nos ha tocado ahí un tiempo muy, muy frío. Bueno, como bien nos decían, ya llevamos algunos, algunas sesiones ya de este ciclo. Voy a compartir la pantalla al tiro. Entonces, claro, hay algunos que ya nos han acompañado en las sesiones anteriores, saben qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, yo simplemente, y como pueden ver las sesiones anteriores, voy a pasar muy por arriba del método que inventamos, aquí en Educater, em, para ir directo al tema, que es verdad que yo creo que va a ser un tema bonito, interesante, pero también espero cuestionador, ¿ya? Cuestionador. Bueno, entonces los gestos y palabras de Jesús, ese es nuestro ciclo. Hoy día nos convoca Jesús, pastor y jardinero, con el texto, ya pueden buscar en sus Biblias o Nuevo Testamento, para que lo podamos leer juntos, juntas, que es Juan 20, versículos 11, 18. Juan 20, versículos 11 y 18. Ya vamos a intentar hacer una lectura, como les digo, ecológica, ¿no? Orientada en este tema. Hay muchas puertas de entrada a los textos bíblicos. Aquí nosotros queremos intencionar un tema, ¿ya? Que es el tema ecológico, que todos sabemos que hoy en día es más que prioritario, fundamental. Entonces, nuestra quinta divagación bíblica. Yo le he dicho, ¿no? Este concepto, esta idea no es que la hayamos desarrollado muy profundamente, sino que yo creo que fue medio inspiración del espíritu, ¿ah? Pero aquí mismo se nos ocurrió ir buscando, olfateando, jugando con los textos bíblicos, entonces eso lo hemos llamado divagación, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Uno podría decir divagar es como el que se vuela, ¿no? Y dice cualquier cosa. No, esta es una buena divagación, ¿ah? Es decir, agarramos elementos, vamos jugando, los vamos configurando y vamos dejando que el texto nos evoque, ¿sí? Nos evoque y nos provoque. Entonces, las preguntas que están detrás de cada encuentro son qué tipo de gestos encontramos, es decir, los gestos, elementos, circunstancias, etcétera. ¿Cuál es el contexto que está detrás del texto? Que eso es fundamental, ¿no? Siempre tenemos que leer el texto en su contexto. ¿Qué nos provoca, ¿sí? O qué le provocan a las personas que están actuando en la escena y qué podríamos sacar al limpio para nuestra vida, ¿sí? Como buena teología latinoamericana, como buena lectura bíblica latinoamericana, nos importa la praxis, ¿ya? Nos importa la acción, nos importa la ética, ¿ah? Es decir, qué produce, qué cambia, qué transforma la palabra de Dios para nuestra vida concreta, ¿sí? Entonces, no es un ejercicio intelectual solamente, tampoco es
una curiosidad. No estamos leyendo el texto bíblico porque somos curiosos y curiosas, sino porque queremos transformar nuestra vida y la de los demás. Entonces, algunos autores que han hecho cosas más o menos parecidas, aquí yo los junté a todos, los metí en una juguera, le decimos en Chile, no sé cómo se llama en otros países, donde uno mete las verduras, las frutas y después hace una sopa, así, ¿no? Un caldo, una mixtura. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Se metimos en la juguera a André Lacocque, un pensador protestante francés. Metimos a Paul Bouchon, que es un gran jesuita biblista, también francés. Metimos a Carlos Mester, ¿cierto? Que hizo toda su vida en Brasil fundando los círculos bíblicos, y a Monseñor Romero, ¿no? Como un pastor, a propósito del tema de hoy día, como un pastor, obispo, mártir, santo, San Romero de América. Y bueno, entonces los metemos a los cuatro ahí con nuestra juguera y sacamos estas divagaciones que a mí me encantaría que en algún día, vamos a ver si existe la posibilidad, podamos hacerla presencial, ¿cierto? Es decir, realmente sentándonos en un círculo o una pequeña asamblea, y podamos compartir de una forma más, ¿cómo decirlo? No sé, ¿no? Diferente que la que nos regala la virtualidad y el Zoom. Entonces, a partir de este juego de estos autores, entendemos la Biblia de la siguiente manera, ¿no? La Sagrada Escritura como un libro vivo, ¿no? Un libro que dialoga con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras comunidades, familia, en nuestra realidad, en el contexto, pero también dialoga entre ellas, ¿no? Y eso es lo que hemos llamado la intertextualidad, ¿no? Un texto que le habla a otro texto y nos permite entender o sugiere otras lecturas, etcétera. Entonces es un libro que juega consigo, ¿no? Sabemos que la Biblia en realidad es una biblioteca. Entonces, imagínense que tienen todos los libros separados. Si uno lee un texto del Génesis y nos dice, oye, este nos recuerda algo de San Mateo. Tienes razón, y San Mateo nos retrotrae al profeta Isaías. Oye, pero qué interesante esto de Isaías, no es lo mismo que le pasó a Jesús. Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es. Y esto nos ayuda también, y necesitamos ejercitar nuestra imaginación. ¿Ya? Esto a mí me gusta mucho y también lo propongo así con mucha intensidad, porque de alguna forma, y lamentablemente, mira lo que voy a decir, lamentablemente nuestra imaginación ha sido un poco domesticada, ¿no? Es decir, imaginamos solamente las cosas que probablemente nos han enseñado, ¿no? O nos han permitido imaginar. Pero ¿qué pasa cuando queremos ir más allá? ¿No? Queremos romper, queremos abrir puertas, atravesar cercos, correr la brecha. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque nuestra imaginación juega con la gramática que conocemos, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio para ejercitar la imaginación, con el fin, como les decía, de alimentar nuestra esperanza, nuestra justicia, ¿no? Fundamental como ética cristiana, y nuestra bondad, ¿no? Nuestra misericordia, nuestro cariño, nuestra compasión. En fin, eso es, ¿no? Eso es así, es verdad que suena mucho, pero bueno, si en algo logramos alguna cosita, nosotros nos vamos felices de estas divagaciones. Muy bien, no quiero mostrar eso todavía porque ahí está la clave de lectura. Vamos a leer el texto. Entonces, sacamos nuestras Biblias, Nuevo Testamento, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y está además, si ustedes ven, yo no parto así rezando o invocando a la Trinidad, porque, bueno, primero porque los talleres son ecuménicos y más que eso, ¿no? Es decir, cada uno rezará como quiera rezar, pero también lo hago porque lo supongo, ¿sí? Porque lo supongo que al momento de invocar la palabra de Dios, ya lo hacemos siempre en el nombre del Espíritu, ¿ya? Entonces, al decir el Evangelio según San Juan, inmediatamente entramos en otro espíritu, ¿no? En otra órbita, en otra atmósfera, que es la atmósfera de encontrarnos con Jesús resucitado. Entonces el texto dice así: estaba María Magdalena, junto al sepulcro, estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro
y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y le dice, Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le respondió, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Muy bien, ahí está el texto entonces de Juan 20, versículos 11 y 18. Las personas que ya han estado en otras sesiones saben que los textos que escogimos, a propósito, son textos ultra conocidos. Este es un texto que lo sabemos de memoria, ¿no? Que lo hemos leído tantas veces y por eso me interesan. Lo hemos leído tantas veces que siempre puede haber un detalle en el que no reparamos, ¿no? Eso nos pasa como cuando uno ve una película. Muchas veces cree que se la sabe de memoria, pero nunca se dio cuenta de un diálogo, nunca se detuvo en tal situación. Entonces, esa es la gracia, ¿no? Los textos no los estamos aprendiendo ahora, no son textos que escuchamos por primera vez, los conocemos de memoria, ¿no? Los conocemos de memoria, están en nosotros, en nosotras, están en nuestra cabeza, están en nuestro corazón, los poseemos, ¿no? Entonces, es muy fácil volver a entrar. Y ahora vamos a volver a entrar. Y rápidamente vamos como siempre, construir la escena. ¿Ya? Estamos construyendo la escena y vamos a ir poniendo los elementos principales que Juan nos dice en esta pequeña escenografía. ¿Sí? Acuérdense que los textos bíblicos son muy, ¿cómo decirlo?, muy dramáticos, ¿no? En el sentido del teatro, son muy teatrales. Entonces aquí tenemos algunos personajes. Primero que todo, la personaje principal, que es María de Magdala, ¿no? María Magdalena. Solamente voy a nombrar los personajes. Está María, María ve a dos ángeles, nos dicen, de blanco. Ahí están los ángeles de blanco, incluso sentados, uno en la cabecera y otro a los pies, de donde estaba el sepulcro de Jesús, ¿no? Digamos, el lugar donde descansaba su cuerpo. Y hay un tercer personaje, un cuarto, perdón, que es Jesús. Esa es la escena. María Magdalena, los dos ángeles y Jesús. Y después, claramente, uno podría decir, María volvió a donde los discípulos, entonces, bueno, aparecen una multitud de personajes más, y ahí concluye el texto bíblico. Entonces, ahí están los personajes. Es una escena simple en ese sentido, ¿no? Simple, pero llena de detalle. Entonces, vamos ahora comentando los pequeños detalles que aparecen entre líneas o que están explicitados en el texto. El primero es el contexto. Acuérdense que María está junto al sepulcro llorando. ¿Sí? Ese es el contexto, ¿no? Es un contexto triste, de lamentación. Sabemos que está llorando porque hace pocas horas habían crucificado a su Señor, al Maestro, a Jesús. ¿Ah? Y no solo eso, ¿no? Sino que también ella está llorando porque no está Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos este contexto de lamentación, de muerte de un ser querido, de un ser amado. Estamos en el sepulcro, ¿no? Es decir, en un lugar preparado para eso, en un lugar donde vamos a llorar, vamos a recordar, vamos a hacer memoria. Y aparecen estos ángeles, y lo interesante es que
el texto no dice que María se asombra, ¿no? Eso ya es impresionante. Es decir, eh, hay dos personas de blanco, ángeles, y María lo pregunta, ¿no? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quiénes son? Eh, no vamos a suponer que en esa época todo el mundo veía ángeles por todas partes, pero bueno, por lo menos el texto bíblico no dice nada. Es decir, eh, eh, pareciera que algo de la vida cotidiana, ¿no? De la vida normal. Están estos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. E incluso le preguntan, es decir, los ángeles interactúan, estas personas interactúan, y le preguntan a María, ¿por qué lloras? ¿No? Y ella da la explicación, ¿no? Da la razón. Bueno, ¿no está Jesús? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el tema? La ausencia del cuerpo, ¿sí? La ausencia del cuerpo, no está el Señor. Y si ustedes se lo llevaron, díganme dónde está para poder recuperarlo, porque yo me lo quiero llevar. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Si lo escondieron o se lo llevaron o qué sé yo, bueno, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Eso es María Magdalena. Yo me hago cargo de él. No entiendo por qué no está. Y en ese momento, ¿sí? Jesús, que no había reconocido, y esta es la clave de lectura, esta es la clave principal del texto, de los elementos. María Magdalena no reconoce a Jesús. ¿Por qué? Porque ella pensaba que era el encargado del huerto. ¿Ya? Quedémonos con eso, por eso lo puse en negrita en la pantalla. Hay una confusión, ¿no? María no se confunde con los ángeles. Los ángeles interactúan, pero se confunde con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿no? Que es muy bueno esto porque bueno, llevamos 5, esta es nuestra quinta sesión, entonces vamos entendiendo cómo funcionan los diálogos bíblicos, ¿no? Los diálogos del Evangelio, sobre todo, cómo el pensamiento semita, ¿no? Del mundo hebreo construye la narrativa. Y claro, a nosotros, quizás occidentales o occidentalizados, hay cosas que nos parecen raras, ¿no? Es decir, ¿por qué Jesús no dijo al tiro, aquí estoy, María, aquí lloras, estoy acá, ¿no? Él mismo le pregunta, ¿no? Le vuelve a preguntar, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce, pensando que era el jardinero, ¿sí? Aquí yo le puse el jardinero, y por eso vamos a hablar del jardinero, o el hortelano, o el cuidador del huerto. Y aquí viene algo muy bonito. Jesús la nombra. Y aquí no me quiero meter mucho hoy día en el tema del nombrar, pero en el mundo hebreo el nombrar es fundamental, ¿sí? Al tiro podemos, acuérdense, ¿no? Intertextualidad. ¿Dónde más se nombra? En muchas partes, ¿no? Jesús llama por su nombre a los discípulos, ¿se acuerdan? Pero hay una escena mucho más antigua, y es cuando Dios le dice al ser humano, en la creación, en el relato del Génesis, ponle tú los nombres, ponle tú los nombres a la creación. Dios le da el poder al ser humano para nombrar. El nombrar no es cualquier cosa. El nombre dice, ¿no? Lo más profundo de la persona. Por eso el nombre es tan importante. No se ponía cualquier nombre. El nombre decía el carácter, decía la personalidad, decía, decía la esencia, ¿no? Decía todo. Entonces cuando Jesús la nombra, lo que está haciendo es reconociéndola. La está viendo, ¿no? La está mirando, la está, ¿cómo decirlo? La conoce, la reconoce, ¿eh? De la forma más profunda que puede ser. Y por eso simplemente la nombra, ¿no? No dice María, soy yo, María. Y cuando él la nombra de esa forma particular que Jesús probablemente la nombraba, ella lo reconoce. Ella reconoce a Jesús al ser nombrada. ¿Sí? ¿Me siguen? Ella reconoce a Jesús al ser nombrada. Hoy día leía, esto también es intertextualidad, ¿no? Uno, todas las cosas que hizo en el día las tiene acá, los encuentros, las conversaciones, la vida, pero hoy día leía un libro por ahí de una comunidad indígena que cuando alguien soñaba, en cualquier día, ¿no? En la mañana siguiente, los ancianos de la comunidad le preguntaban a la persona, ¿qué te soñaron?
¿O qué soñaron de ti? Es decir, lo que estaba en el fondo, es una pregunta rara, ¿no? Pero lo que estaba detrás es que los sueños nos sueñan. Uno podría decir, no, en esa comunidad indígena, los sueños nos sueñan. Nosotros no soñamos, los sueños nos sueñan. Bonito, ¿no? Bueno, me acordé de eso porque uno podría decir, cuando alguien te nombra, ¿sí? Tú eres nombrado. Cuando alguien te invoca, tú eres invocado. Entonces, eso es lo que está pasando acá, ¿no? Jesús te nombra y por eso tú puedes nombrarlo a él. Solo podemos nombrar a Jesús una vez que Jesús nos nombra. Profundo, ¿no? Solamente podemos nombrar a Jesús una vez que Jesús nos nombra. Y esto es muy raro, porque hay un texto bíblico extraordinario, ¿no? De San Pablo que dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no ha sido motivado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie puede reconocer que Jesús es el Señor si no ha sido motivado por el Espíritu Santo. Es decir, la confesión de fe está animada por el mismo Dios. La confesión de Dios está animada por Dios. Eso ¿se entiende? Esta cosa recursiva. La confesión de Dios está animada por Dios. Es Dios el que me permite decir Dios. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bueno, aquí pasa algo parecido, ¿no? Una vez que Jesús nombra a María, María puede nombrar a Jesús. Bueno, ¿y qué pasa después? La misión. Si este es un texto, la construcción del texto es un texto tradicional, cristiano, no podría decir, del querigma y la confesión de fe. Cuando yo confieso que Jesús es el Señor, lo voy a anunciar. La misión es fruto del reconocimiento de que Jesús es el Señor. Entonces, por eso, una vez que Jesús le dice, no me toques, que es muy interesante, ¿no? Deja de tocarme, ¿no? No dice no me toques, deja de tocarme. María, no sé, lo estaba abrazando, imagínense, estaba vivo, pero deja de tocarme que tengo que volver a mi padre. Bueno, ¿y qué hace María? Vuelve donde los discípulos y anuncia, he visto al Señor. Y les cuenta todo lo sucedido. Ese es, ese es el drama. Esa es la escenografía de estos pequeños versículos. ¿Sí? Ya la imaginamos, estamos instalados. Bueno, cosas fundamentales, da, insisto, la clave de lectura del día de hoy. Si ustedes se fijan, nos podríamos haber quedado en el nombrar. Ya, entonces hoy día íbamos a hablar del nombrar. No, no nos podríamos haber quedado en la presencia de los ángeles, tampoco. O nos podríamos haber quedado en la ausencia del cuerpo de Jesús. Fundamental, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Y haber hecho toda una interpretación, una lectura en torno a los cuerpos que faltan, ¿sí? A los cuerpos que nos faltan. Extraordinario, es otra clave de lectura. Bueno, no. Nos vamos a quedar con este pequeño detalle que muchas veces pasamos desapercibido, y es la confusión de María respecto del Señor, el no reconocerlo. ¿Pero por qué no lo reconoce? Porque lo confunde. Quedémonos con eso, lo confunde con el cuidador del huerto. Es decir, la apariencia de Jesús en el texto es la del cuidador del huerto. ¿Sí? Si no, lo habría reconocido, lo habría confundido con otra persona, ¿no? No lo confundió con un ángel, no lo confundió con el cerrajero del huerto, no lo confundió con, no sé, ¿no? No, lo confundió con el hortelano. Muy bien, ahí está la escena construida. Perfecto. Entonces, ahora yo les propongo, entremos, ya que el tema, aquí nos vamos a desviar un poquito, ¿ya? Voy a hacer trampa hoy día. Voy a hacer trampa porque aquí no nos han dicho nada del pastor. Sí, voy a hacer trampa. A propósito, ¿no? Para poder llegar a lo que me gustaría transmitirle, que es Jesús, pastor y hortelano, ¿no? Pastor y hortelano. Entonces, el pastor. Bueno, el pastor no voy a decir mucho porque lo conocemos. El pastor es una figura mayor, emblemática de la Sagrada Escritura, ¿no? Probablemente porque el contexto cultural, ¿no? Social de la época era un contexto pastoril, ¿sí? Era un contexto de pastoreo en tierras áridas, donde probablemente los campos cultivables o los bosques o la vegetación era mucho más pequeña, ¿no? Mucho más precaria que esas grandes explanadas, ¿cierto?
de desierto, de tierra árida, etcétera, ¿no? Probablemente muy buenas para el pastoreo. Entonces, la actividad pastoril era particular del contexto. Y por eso se usa mucho, por eso aparece mucho. Entonces, ¿dónde se usa? Voy a saltar a Jesús, lo quiero decir al final. Por ejemplo, en Primera de Pedro 5:4, ¿no? Se nos dice cuando venga el príncipe de los pastores, es una de las traducciones. Y otras traducciones de ese texto, después lo pueden buscar. Yo les voy a mandar todo esto con la red para que no vayan ahora a buscar todos los textos, pero Primera de Pedro 5:4 habla, ¿no? Cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga, otra traducción dice, el mayor de los mayores. Es decir, pareciera que el pastor con mayúscula refleja una autoridad, refleja algo importante. El texto de Juan, conocidísimo por nosotros. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Bueno, apacienta mis corderos, ¿no? Es decir, pastorea, ¿no? Dales de comer, alimenta al rebaño hambriento. Marcos 6. Jesús siente compasión, pena, ¿por qué? Porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Sí? Entonces, la imagen pastoril está ahí, la imagen del rebaño, la imagen de la oveja, recurrente, ¿no? En un texto del Hechos de los Apóstoles se dice, ¿no? Y los obispos, dicen los episcopos, están ahí para pastorear la iglesia. ¿Ya? Me interesa esto, ¿no? La imagen del pastor, pastorear, conducir, ¿sí? Y para qué no nombrar a un salmo más que conocido, probablemente si hay 5 salmos conocidos, este está en el top 2, top 2 o uno o 3, ¿ah? Cantado en cuanto funeral exista, ¿no? Y cuanta liturgia que busque esperanza, que es el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me habrá de faltar, nada me falta. Qué interesante, porque cuando estaba preparando esta sesión, me di cuenta que el Salmo 23, obvio lo que voy a decir, ¿no? Viene después del 22. Y el Salmo 22 es el que leímos en la sesión pasada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, esto no es aleatorio, ¿no? Sí, entonces, después de la invocación, ¿se acuerdan, no? De la ausencia, del silencio, está la confianza. Está la confianza, ¿no? Qué bonito leer estos 2 salmos en conjunto. A mí no se me había ocurrido antes. Son cosas que surgen cuando uno prepara estas sesiones y lee los textos de nuevo. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado Jesús en la cruz? Y después, pero ¿de qué me preocupo? Si el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Bueno, y después el texto de Juan 10:11, que lo quiero leer ahora y lo puse en verde, porque Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y es interesante porque dice el buen, por eso lo puse en verde, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir con eso? Y aquí está, lo pueden leer después, el texto del profeta Ezequiel, en el capítulo 34 y más, porque parte del 34 le dedica varios versículos a criticar a los malos pastores. Ezequiel, como buen profeta, ustedes saben, los profetas eran pesados, ¿no? Así duros. Entonces, ustedes son pastores que se apacientan a sí mismos, dice el texto. No apacientan al rebaño. ¿Ah? Ustedes mismos se están apacentando. Hacen uso del rebaño, pero es para ustedes. Terrible, es muy duro. Entonces, por eso Jesús no es de esos profetas, es de esos pastores. No es de los pastores que está criticando Ezequiel. Él es un buen pastor que conoce a las abejas por su nombre, que las lleva a apacentar, a alimentarse, a verdes praderas, ¿ah? Las lleva a reposar, como dice el Salmo. Bueno, entonces, ese es el pastor. Y ustedes comprenderán que una imagen, claro, para nosotros muy cercana, bonita, habría que decir, al punto que la usamos muchísimo, ¿no? La usamos para hablar de, a veces, de la jerarquía, ¿sí? No, esa comunidad está sin pastor, o llegó el pastor en el mundo evangélico a la figura del presbítero, uno podría decir, ¿no? Del guía de la comunidad, se le dice pastor, ¿no? En muchas comunidades, ¿no? Pastor evangélico, pastor luterano, pastora, incluso, ¿sí? Entonces, la imagen de pastorear está muy arraigada en el cristianismo y muy arraigada en la iglesia, ¿sí? Bueno, antes de pasar, aquí se va a empezar a complicar la cosa hoy día, ¿ya? Antes de pasar al jardinero, porque quiero hablar pastor, jardinero, quiero presentar, voy a invitar a otro amigo hoy día a la conversación, ¿ya? Esto es intertextualidad ampliada, ¿no? Voy a invitar a un botánico
antropólogo, un gran autor, un francés, que se llama André Audricourt, ¿ya? André Audricourt, ahí está, que nace en 1911 y muere en 96. Un tipo que no escribió tanto, pero lo poco que escribió fue bien impresionante. Entonces, una de las cosas que escribe él es justamente una tesis, ¿no? Una tesis, una hipótesis, una teoría, digamos, ¿no? Respecto de la metáfora o la imagen del pastor versus la del agricultor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice, es interesante que Occidente, y por el cristianismo, obviamente, ¿no? Ha sido tomado por el mundo pastoril, es decir, o por la imagen del pastor. ¿Y qué es lo que encontramos en la imagen del pastor? Dice este autor, que obviamente podemos entrar a discutir, ¿ya? Dice que el pastor, mirándolo, ¿no? Haciendo como una mirada así, ¿cómo decirlo? Fenomenológica, es decir, simplemente mirando cómo actúa, qué es lo que hace un pastor, el pastor dirige, conduce, ¿cierto? Va adelante, comanda, él lleva al rebaño. Lo conoce, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero hay una cosa como de dirección, ¿sí? El pastor dirige. Es decir, este autor va a decir que la actitud de gobierno y pensamiento basado, perdón, dice que la imagen pastoril genera una actitud de gobierno, es decir, de organización comunitaria, basada en la dirección o la fuerza, dice él. Porque es el pastor quien conduce, ¿sí? No es una imagen, mira lo que voy a decir, yo dije que aquí se va a complicar la cosa, no es una imagen tan democrática, ¿no? El pastor no le pregunta a las ovejas dónde quieren ir. Y yo no sé ustedes, en estas divagaciones somos a veces políticamente incorrectos, ¿ya? O si no, ¿para qué? No sé ustedes, pero a mí la imagen de ser oveja nunca me gustó mucho, ¿ya? Y las ovejas son, no sé, pues, ¿no? Están todas ahí nomás, están todas ahí, y se van a guardar, las van a guardar, las sacan, entonces, claro, la imagen del pastor puede ser bonita para la iglesia, para la comunidad, pero la imagen del rebaño, de la oveja, no tanto, creo yo, ¿no? ¿No? Las ovejas son más bien pasivas, las ovejas no tienen mucho poder de decisión, no tienen, no, están ahí nomás, ¿no? Entonces, André Audricourt dice, bueno, esto que pasa en el rebaño genera una forma social, y esa es la tesis de él, ¿no? Genera no solo una forma social, sino también una manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar basada justamente en la conducción de uno, ¿sí? En la conducción de pocos, uno podría decir, ¿no? Porque podría ser también una comunidad o un pequeño grupo social que dirige al resto, ¿sí? Que comanda. Es decir, lo que está detrás de esto es alguien que comanda, que decide por los demás, que los lleva. Eso es lo que dice este autor. Y cuando va a ver qué pasa con el mundo de la agricultura, dice que es diferente. Es diferente porque el agricultor no puede empujar a las papas para que se apuren, ¿cierto? Y no puede plantar las zanahorias cuando le dé gana. Y no puede hacerlo en cualquier tierra. Entonces, y muchas veces tiene que esperar. ¿Esperar qué? Los tiempos de las plantas, los tiempos de la vida vegetal. Eso es interesante. Yo no me quiero meter mucho más en André Audricourt, pero un poco la dicotomía que él plantea, así un poco también, uno podría decir, exacerbada, pero bueno, no, me sirve para lo que quiero decir, es un poco una dicotomía entre la relación que los humanos tienen con el mundo animal y la relación que los humanos tienen con el mundo vegetal. ¿Eh? Pero es una lectura ecológica. Es decir, pareciera que con el mundo animal somos más bien activos, ¿no? Activos. Nosotros movemos, conducimos, alimentamos, amarramos al perro, lo sacamos para afuera, lo llevamos para acá, nos subimos al caballo, domamos, ¿no? Domesticamos, eh, etcétera, ¿no? En cambio, con el mundo vegetal no nos funciona. No nos funciona porque ellos funcionan de otra forma. Y ahí nos cabe, dice el autor, esperar. Entonces, más bien, el agricultor que hace cultiva la paciencia, el respeto, ¿no? El que abona, el que en ciertos tiempos poda, pero ¿para qué? Para que crezca más. El que cuida, el que labra la tierra, el que conoce los tiempos de las plantas y el tiempo también eh,
adecuado, ¿no? De la estación adecuada. Entonces, el autor diría que el mundo de la agricultura, y obviamente no de toda agricultura, obviamente, ¿no? Pero en general, el mundo de la agricultura o vinculado a las plantas, nos permite cultivar una relación más cercana al cuidado, al tiempo del otro, no mío, ¿sí? El pastor, él marca su tiempo y las ovejas lo siguen. Aquí es al revés. El agricultor tiene que seguir el tiempo de las plantas y no conduce, ¿no? Yo no conduzco un árbol gigante y decido la forma que quiero que tenga o cuando bote sus hojas o cuando dé fruto, sino que uno acompaña, ¿no? Acompaña y espera para poder cosechar, obviamente. Entonces, pareciera que el agricultor, según el autor, va suscitando gestos de ayuda, de cooperación. El agricultor coopera con la planta, coopera con la semilla, pero no depende de él. La semilla va a crecer con agricultor o sin agricultor, ¿sí? Porque quien dirige es la tierra. Interesante, ¿no? A mí esto me gusta, me parece interesante, así como que, guau, no lo había visto de esta forma. Impresionante, ¿no? Porque ¿cuál es la consecuencia? Bien dura. Significa que si un mundo guiado por la imagen del pastoreo, ¿no? O una iglesia donde el pastoreo es lo fundamental, va a generar una estructura de gobernanza, de pensamiento, basada en pocos que dirigen a muchos. Y esos pocos van empujando, ¿no? Y es verdad que a veces se nos decía, bueno, hay un pastor que también, de hecho el Papa Francisco una vez dijo eso, ¿no? Hay pastores que van delante del rebaño, hay pastores que van al medio, como uno más, y hay pastores que van detrás, ¿sí? Para que ninguna oveja se quede tan atrás, esperando a la última. Ya está bien, me parece bonito, pero sigue dirigiendo el pastor, ¿sí? La oveja no se puede venir tres para allá, cuatro para acá, cinco para acá. Bueno, y todos hemos conocido, ¿no? Bueno, acá en Chile hay mucho pastoreo, ¿no? Nosotros conocemos cómo funciona, yo he tenido amigos pastores, pastores de ovejas, y también todos conocemos el mundo de la agricultura. Bueno, ese es un paréntesis como para decir, wow, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de esto entonces? ¿Qué pasa entonces con el jardín, ¿no? O con el mundo del jardinero, jardinera, en la escritura? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto del jardín? Y es evidente que el primer jardín que aparece, ¿cierto? Es el jardín llamado Edén, ¿cierto? Que en el capítulo 2 del Génesis se nos narra y lo conocemos de memoria, a veces se nos olvida que este jardín es también un huerto, y un huerto que fue plantado, es decir, hay un agricultor detrás, un labrador, hay un jardinero. El jardinero de Edén es Dios, ¿sí? Es Dios, a secas, lo podría decir en ese momento todavía, ¿no? Es Yahvé, Adonai, si queremos, no sé, el Padre, me imagino, ¿no? El lenguaje más cristiano. El Padre, el labrador del huerto, y el que pone los árboles, el que cuida, y el que dice, no, este árbol no lo toque, este árbol come sí, este no, y ahí están los animales, y ahí están las personas, y bueno, ahí está el jardín. Entonces, la imagen, que esto es bonito, la imagen idílica, ¿no? La imagen paradisíaca, si se quiere, es la de un huerto, es la del jardín. ¿A quién no le gusta un jardín hermoso? ¿No? Bueno, vamos complicando las cosas. En el Génesis 4:2 ya están los hijos, ¿cierto? De Adán y Eva, Caín y Abel, famosos, hermanos. Y también a veces se nos pasa por alto, como dice el texto de Génesis 4:2, que Abel era pastor. Abel era pastor y Caín era agricultor o labrador. Y la historia la conocemos, ¿no? Y es de las cosas más paradójicas, uno puede decir, de las religiones abrahámicas, ¿no? ¿Cierto? De todas las que vienen del tronco de Abraham. Eh, y es que, y es que la religión está marcada por el fratricidio, es decir, por el asesinato de un hermano contra el otro. Es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que esto siempre nos tiene como que conmover, así como arremecer un poco, ¿no? La historia comienza con una muerte injusta. Hay una frase muy bonita de la iglesia de las víctimas, ¿no?
la iglesia de las víctimas desde el justo Abel, ¿cierto? Desde el justo Abel, es decir, el primer asesinado, la primera víctima de la historia. La iglesia desde ahí está marcada por la sangre. Es una lectura teológica, ¿no?, que se ha hecho muchas veces sobre el tema de las víctimas de la historia. Bueno, Caín mata a Abel, ¿cierto? Caín mata a Abel. Lo dije bien, ¿cierto? Caín mata a Abel. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ¿cómo nos va a caer bien Caín? No nos cae bien. De hecho, yo no conozco a nadie que se llame Caín, pero conozco a muchos Abel, ¿no? ¿Y Abel quién era? Abel era el pastor. Yo no podría decir, ¿por qué en la historia no fue al revés? ¿Por qué no pusieron a Caín pastor y a Abel labrador? ¿No? Es decir, la víctima, ¿no?, el que hay que cuidar, el que hay que proteger, pareciera que es el pastor. Bueno, esto que parece una tontería, ¿no? Uno podría decir, "Ok, ¿de qué estoy hablando?". Bueno, me da a entender de que había una preferencia por el pastoreo, de que el pastoreo es es la víctima, ¿no? El que hay que cuidar, proteger. Caín no. Caín es el malo de la película. Caín era el labrador. Bueno, ¿hasta qué punto aquí en realidad están compitiendo actividades humanas, en el fondo, ¿no? O, o están compitiendo preferencias respecto de la naturaleza. Miren lo que estoy diciendo. Dicho de otra forma, se nos está diciendo, una pregunta, se nos está diciendo que el mundo animal es más importante que el mundo vegetal. Es decir, tener relación con los animales, en este caso las ovejas, es mucho más importante que tener una huerta. En fin, y las actividades vinculadas a eso probablemente son también más importantes, ¿no? Era más importante tener un rebaño que tener una huerta. No lo sé. ¿Dónde más aparece el jardín? La palabra jardinero no se usa, ¿ya? Yo la puse acá. Pocas veces aparece en la escritura la palabra hortelano. Muy pocas veces. De hecho, una de ellas es en el texto que leemos hoy día, que es bien impresionante. Es decir, no es una figura relevante. Y eso, acuérdense, cuando aparecen estas cosas extrañas, inusuales, es porque hay que ponerle atención. Así funciona un poco la escritura. Cuando quieren llamar la atención sobre algo, ahí está, ¿no? Te ponen una lucecita. ¿Ah? Entonces, nunca se nos ha hablado de, no hay el rey David no era un gran hortelano, Salomón no era un hortelano, Moisés no se dedicó a cultivar huertas. Es decir, no hay ninguna figura emblemática en la escritura que se haya dedicado a la tierra. Hay muchos pastores, ¿no? Muchos que tenían animales. Bueno, interesante entonces que Jesús resucitado haya sido un hortelano. Bueno, Juan 19:41, donde crucifican a Jesús, hay un huerto. ¿Sí? No, por decir, hay un autor también que hablaba ahí de los tres jardines: el jardín del Edén, el jardín de Getsemaní, que es el jardín de la agonía, ¿no?, de la desesperanza, bueno, y de la entrega, del abandono, y el jardín de la resurrección. Qué interesante hacer un paralelo entre tres jardines bíblicos. ¿Sí? Repito, el jardín originario, el jardín de la relación sin muerte, ese es el Edén, ¿ya? No me gusta ya la palabra paraíso porque nos lleva como al tiro una cosa media de película. Edén, el jardín del Edén es el jardín donde no hay violencia, digamos, hasta, bueno, hasta el fratricidio, pero idealmente es el jardín idílico, el jardín donde nadie tenía que matar para comer. Por eso el jardín del Edén hay que leerlo junto con los textos del profeta Isaías, donde el niño de pecho mete la mano en el nido de la cobra y el cordero juega con el león. Esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen del Edén. El cordero juega con el león y el niño de pecho, ¿cierto?, va a buscar los huevos del áspid, ¿no?, de la cobra. Nadie ataca a nadie, no hay violencia, es el jardín de la no violencia. Después está el jardín de la agonía, insisto, el abandono, y el jardín de la nueva vida, de la nueva creación. Todo sucede en un jardín. Bueno, Isaías 5:7 en algún momento dice, ¿no? Eh, su plantación, su plantío, el plantío delicioso, maravilloso de Judá. Qué bonito, este es un texto así, bueno, habría que leerlo en su contexto, pero lo nombro solamente porque
porque Isaías está como diciendo, qué lindo el huerto que tiene la tribu de Judá. Y bueno, Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Se cuenta todas estas cosas que hay que ir ligando? Bueno, esto es el juego, ¿no? Esto es el juego de la divagación. Mateo 13:31, las parábolas del reino. Entre muchas de las parábolas, el reino es como un grano chiquitito, como el grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. O sea, el reino es como, el reino se siembra. El reino siembra lo pequeño. El reino es lo pequeño del huerto. Eso es el reino. Es lo pequeño del huerto. Mateo, ¿no? Yo no recuerdo una imagen del el reino es como un rebaño que sigue ciegamente al pastor. Eso no lo leo. Después, Job. El texto de Job nos dice, sus renuevos brotan en su jardín. Sabemos que el texto de Job, ¿cierto? Lo conocemos, ¿no? Es de sufrimiento, es de dolor, donde finalmente cuando Job reacciona y asume su pequeñez, su nada, ahí Dios lo escucha. Bueno, en este contexto, Job también dice esta frase llena de esperanza, porque esto es una imagen de la esperanza, el jardín, ¿no? El jardín que vuelve a brotar, los renuevos. Después tenemos el Salmo 24, que dice, bueno, que la tierra es del Señor, o en Deuteronomio 10:14, todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. De nuevo, ¿no? Para leerlo junto con el Génesis, el dueño de la tierra es Dios. El que planta el huerto es Dios. Esta frase también es extraordinaria, la habría puesto. El que siembra, el que cosecha donde no se ha sembrado. ¿La conocen? También es un salmo. Dios cosecha donde no se ha sembrado. Eso me parece extraordinario. Es decir, donde pareciera que no hay nada, Dios es capaz de sacar buenos frutos. Dios cosecha donde no se ha sembrado. Interesante, ¿no? Rompe toda lógica. ¿Cómo va a cosechar si no hay siembra? Bueno, ese es Dios. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tenemos estos tres elementos. El pastor, el jardín y la crítica, ¿no? El análisis de este señor Andrés Odricort respecto de lo que provoca la imagen pastoril y lo que provoca la imagen del agricultor. Entonces, en ese sentido, y aquí voy a tirar antes de la conversación, la última, digamos, o las consecuencias, lo que yo saco al limpio de esta divagación, son cosas más o menos evidentes, las podríamos decir todos o todas. Primero es que Jesús se muestra resucitado como un hortelano. Uno podría decir, bueno, pero esta es la confusión de María Magdalena. Está bien, pero el texto me está diciendo eso, ¿no? Y tengo que hacerle caso al texto, porque por algo está ahí, ¿no? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué lo confundió con el dueño, con el cuidador del jardín o de la huerta? Es decir, no solo la confusión de María, es que la primera aparición de Jesús resucitado es en forma de jardinero. Es decir, la resurrección se parece a un hortelano. La resurrección se parece a un cuidador de jardín, a una jardinera. Después, el hecho de haberla nombrado, ¿cierto? Ya se los dije, nombrarla, nombrar a María Magdalena, María, es un gesto de cariño y reconocimiento, probablemente más vinculado al jardín o al jardinero, pero también al buen pastor, porque él también conoce a sus ovejas por su nombre. ¿Sí? Entonces, el buen pastor hay que diferenciarlo del pastoreo común. Probablemente habría que decirle al señor Odricurt, que le hablé, que bueno, no todos los pastores son iguales, está bien, él no le está generalizando. Y el pastor Jesús era un buen pastor. Quizás era un pastor que conducía el rebaño de una forma diferente. Y lo sabemos, es cosa de ver cómo actuó en su vida. ¿Sí? Para conocer al pastor Jesús, hay que conocer la historia de Jesús y la conocemos. Para que no pensemos en cualquier pastor, ¿no? Es un pastoreo diferente. Es un pastoreo en donde si hay que matar a las ovejas, en verdad no, es el pastor el que muere. Es un pastor víctima, ¿no? Es un pastor asesinado, es un pastor crucificado. No podemos olvidar eso, ¿no? No es el pastor que va adelante, no es el pastor que va atrás, tampoco es el pastor buena onda, diríamos en Chile, que va al medio con las ovejas, como para pasar como una más, ¿no? Por lo menos eso no es lo que leo en el Evangelio respecto a Jesús.
Bueno, la figura del jardinero se vincula, también me parece interesante, a lo que sugiere el Papa Francisco en Laudato Si. Es verdad que Francisco nunca dice el ser humano jardinero, no lo nombra, ¿no? No, yo lo eché de menos, ¿no? Uno podría decirle en Laudato Si 2.0, cuando la escriba, dígalo, digamos que el ser humano tiene que ser como un jardinero, ¿ah? Que él usa la palabra custodio, el humano como custodio, pero no me satisface, me falta un poco más, ¿no? Custodio un poco el que cuida, pero me suena a mí como el que tiene las llaves, ¿no? Que tiene las llaves del jardín, el que abre la mañanita para que entren las visitas y cierra la noche, ya. Pero yo quiero que vaya y mueva la tierra, quiero que vaya y conozca los árboles, quiero que le haga cariño a la hoja, quiero que converse con los pájaros, etcétera, ¿no? Ese es el jardinero, ¿no? El que está ahí a tiempo completo. Bueno, uno podría decir, si bien la figura ecológica del cristianismo es Francisco de Asís, ¿no? Es evidente, y por eso también Laudato Si comienza con el cántico de las criaturas, y uno puede decir, bueno, ¿quién es el santo de los animales, de la naturaleza? Es Francisco de Asís, no es Jesús de Nazaret. Pero, y aquí viene algo también interesante, que yo repito en muchas instancias, es que no hay Francisco sin Jesús. Es decir, solo puede haber un Francisco de Asís porque hubo un Jesús de Nazaret. Todo lo que Francisco hizo no fue porque él era más poeta o porque era más sensible respecto de la naturaleza, ¿cierto? O porque inventó algo, se escapó con los tarros y empezó a cantarle al hermano Sol y a la hermana Luna, ¿no? Porque Jesús nunca lo dijo, Jesús nunca dijo hermano Sol, ¿ah? Hermana Luna, hermana Hormiga, hermana Piedra, nunca. Entonces uno podría decir, bueno, Jesús no era tan ecológico como Francisco de Asís. Bueno, sería un graso error. ¿Eh? Porque todo lo que Francisco pudo hacer, primero fue inspirado por el Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús resucitado, que hoy día habría que decir, entonces el Espíritu del cuidador de la huerta. Dicho de otro modo, el huerto de Asís de San Francisco nos debe conducir al jardín de Nazaret. El huerto de Asís nos debe conducir al jardín de Nazaret y al jardín de la Escritura en general. Tenemos que redescubrir el jardín. Y aquí viene una pequeña crítica, uno podría decir que el texto no está permitiendo hacer. Y es que si se ha exacerbado el pastoreo como figura de conducción de la iglesia, ¿no? Y no solo de la iglesia, porque uno podría decir que el gerente pastorea, ¿o no? El patrón de fondo pastorea, ¿no? Algunos mejor y peor, pero una imagen, esa es la imagen, ¿no? La imagen del liderazgo, que es un liderazgo que es muy varonil, muy masculino, entre comillas, ¿no? Que es el liderazgo de la fuerza, del palo, ¿no? El pastor tiene un palo, un báculo, ¿sí? Bueno, creo que los tiempos actuales exigen actualizar, valga la redundancia, al jardinero como el señor de la tierra, sí, el jardinero al Señor, ¿no? Al Señor Jesús o al Señor Dios. Él es el jardinero, no solo el pastor, el buen pastor, ¿no? Es el Señor de la tierra, de nuestras tierras. Y esto es fundamental porque si ahora vamos al texto de nuevo, nos va a decir, claro, el anuncio de la buena nueva brota de un huerto. El querigma, el primer anuncio de la resurrección, surge en un jardín. Cristo ha resucitado. ¿Qué dice María Magdalena? He visto al Señor. Y no le creyeron, conocemos la historia, por eso partieron después corriendo los varones, los pastores. Miren qué interesante, no lo había pensado así, ¿no? Los pastores, Pedro y compañía, salen corriendo después de que la jardinera, María Magdalena, vio al Señor resucitado. Entonces el anuncio de la buena nueva brota de un huerto, brota de la palabra, del tocar, del sentir al hortelano resucitado. Y aparte es encomendado a una mujer. Yo creo que estos tres, mire, si estoy muy equivocado o muy volado, pero parece que son tres elementos fundamentales. La mujer
que es María Magdalena, pero son todas las mujeres del tiempo presente. Jesús jardinero, no pastor. Y que la buena nueva brota en ese contexto, en el contexto de lamentación, de sepulcro, pero de vida, ¿no? Eso es un jardín. El jardín, Job nos dijo hace un ratito atrás, voy a volver. Los renuevos brotan en su jardín. ¿Cuál es el renuevo que brota en esa huerta? La resurrección, el resucitado. El gran renuevo de Dios es Jesús resucitado, que se aparece a la mujer como la primera testiga que va a anunciar la buena nueva de Jesús el jardinero. Extraordinario, ¿no? Así, me encantaría que, y por eso es pastor y jardinero, ¿no? No quiero eliminar al pastor, por favor, pero pucha que necesitamos jardineras. Quizás es el tiempo de la jardinería en la iglesia. Y termino con esta frase simplemente para abrir un ratito la conversación. Recuperar a Jesús como el Mesías jardinero, y esa es la propuesta, ¿no? A partir del texto bíblico, consiste en redescubrir un nuevo trato con la tierra, que no es el trato del pastor, ¿cierto? Que obliga al árbol a moverse, que conduce el rebaño de los árboles no, el que espera, el que conoce, el que cuida, el que riega, el que abona, el que sabe cuándo podar, cuándo encauzar, cuándo dejar descansar la tierra. Bueno, un nuevo trato con la tierra, con la naturaleza y con la creación. Un trato basado en el cuidado, la ternura universal, un sentido cósmico de la compasión, es decir, cuando digo sentido cósmico de la compasión, es que la compasión no es solo con el otro humano, no es solo con los más pobres, no es solo con los caídos, etcétera, es también con la tierra, con la naturaleza, por eso es cósmico, ¿no? Con el todo, con el cosmos. Y eso es muy franciscano, pero también es muy cristiano, muy de Jesús. Ustedes saben que de los primeros libros de Leonardo Boff se llamaba El Cristo Cósmico. ¿Por qué? Porque el cosmos está impregnado de Cristo, ¿no? El cosmos es crístico, ¿ya? Y hay una beta también ecológica, no me quiero meter ahora, ¿no? Pero es posible encontrar, no solo me encuentro con Cristo en el encarcelado, ¿cierto? Mateo 25, el que tuvo hambre, el que tuvo sed, el que está enfermo, me encuentro con Cristo bajo un árbol, mirando el horizonte en un atardecer, nadando en el océano, subiendo a una montaña o regando las plantas de mi huerto pequeño en el balcón de mi departamento en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque la creación es crística, lleva la marca de Cristo, el sello, como si hubiera puesto un sello digital de agua, ¿no? Entonces ese es el sentido cósmico de la compasión. Y una manera nueva, obviamente, de relacionarnos con todos, con nosotros, ¿no? Finalmente, Jesús jardinero, ¿sí? No solo Jesús pastor, ahora es Jesús jardinero, Jesús hortelano, Jesús cuidador de la huerta, discute contra el antropocentrismo cristiano. ¿Ven? Y reivindica, probablemente, un humanismo no jerárquico. ¿Qué quiero decir con esto? De que, de que no solo los humanos están en una especie de cúspide, ¿no? De la creación, como si fueran, no, sino que cohabitamos, ¿no? En esa, como dice ahí, entrelazados en esta malla viviente de todo lo que existe, ¿sí? Es decir, no es solo, eso es el antropocentrismo, no es solo el humano como máximo, ¿no? Como culmen de la creación, no, es probablemente un interlocutor especial, un interlocutor único, un interlocutor, eh, qué sé yo, ¿no? Con ciertas características respecto del creador, pero, pero hay que desjerarquizar ese cristianismo del antropos, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, yo creo que la figura del jardinero y esta confusión del hortelano resucitado nos puede ayudar para eso. Para estar bien, ¿no? Generemos un humanismo, pero no jerárquico. Nadie vale más que otro. Nadie vale más que nadie. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios no solo los humanos son importantes, sino todas las criaturas, sino todo lo que existe.
Bueno, se encuentra eso va a entrar en otra disposición religiosa, como etimológicamente dice la palabra, ¿no? De religare. Nos religamos no solo entre nosotros, personas, sino también con todo el universo y con toda la creación. Ese es el cristianismo ecológico al que hay que caminar y según Juan 20 parece que se puede, ¿sí? Se puede, porque el resucitado que inaugura la nueva creación es el Señor que cuida las plantas. Eso pues, muchas gracias. Hasta aquí llega esta divagación para que abramos ahí un momento de conversación. Adelante. Y antes de pasar a las preguntas, a los comentarios, te agradezco, Pedro Pablo, y creo que todos te agradecemos porque ha sido una iluminación grande este día y me ha encantado y creo que nos ha encantado mirar a Jesús como un hortelano, como un jardinero, donde todos formamos parte de la misma manera del corazón de Dios. Pues cierro esta grabación y pasamos a los comentarios. Muchísimas gracias.